Saludos, saludos, distinguido público, pueblo en general. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio, Periodismo y Sociedad, donde cada día entablamos un conversatorio horizontal, transparente, objetivo, con la intención de que entre todos podamos construir una sociedad mejor, pero que nos incluya a todos. Estamos transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, por este canal 19 de Cinevisión y retransmitido de manera simultánea por el Canal del Sol, Canal 6, en las plataformas de canal19.com y canaldelsol.com. Estamos también en las redes de Facebook Live, en Periodismo y Sociedad TV y también en Andrés Matos en vivo, una red de cables que nos retransmite por todo el país, pues nos lleva a que entablemos esta hermandad de criterio entre ustedes y nosotros. Hoy, como es lunes, tenemos un gran evento con nuestro siempre esperado doctor Alfredo Polanco, pero antes vamos a saludar la presencia, como siempre, de Gregory Caimares. Buenos días Andrés Matos, gracias por la presentación. Y sí, como siempre, los lunes un gran evento, porque es un gran evento que a usted le hablen de manera gratuita y con calidad, credibilidad y capacidad de cómo proteger su salud, de cómo orientarse, de cómo hacer las cosas bien. Y esa tarea la tiene cada lunes aquí en Periodismo y Sociedad el doctor Alfredo Polanco, que saludándolo nos gustaría conocer de qué nos va a hablar hoy al Licho y a un servidor y a los televidentes, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho, buenos días, Gregory, y buenos días a nuestros amables televidentes. El día de hoy tendremos un tema bastante importante. Conversaremos sobre un problema frecuente que presentan las personas, sobre todo mayores de 50 años, que son los denominados quistes renales. Es bastante importante que la población conozca cuándo debe de acudir al médico, o sea, con qué frecuencia, si esto podría conllevar a insuficiencia renal crónica, todas esas interrogantes y algunas que tengan nuestros amables televidentes, pues vamos a responderla de la manera más clara y precisa posible. El tema será los quistes renales. Bien. Doctor, doctor, usted nos puede dar un segundito. Vamos a ir a una pausa y venimos entonces con usted para nosotros ponernos a tono aquí de manera técnica y poderles escuchar mejor. Perfecto. Adelante. Correcto. Vamos a una pausa, señor director. Bien, regresamos con ustedes, doctor. Ahora sí estamos en capacidad de escucharle con la mayor calidad posible. Bueno, gracias a Dios. Y vamos a hablar de un tema bastante importante, como habíamos dicho anteriormente, y es sobre los quistes renales. Muchas personas, después de los 50 años, se realizan sonografía abdominal por cualquier otra causa, que no necesariamente tenga que ver con los riñones. En una sonografía abdominal, el sonografista va a evaluar la mayoría de las estructuras abdominales. Va a ver cómo está el hígado, el páncreas, el vaso, va a ver cómo están los riñones y luego va a dar un resultado, un reporte de cada una de las estructuras. Es muy común que en pacientes mayores de 50 años el sonografista describa que encontró un denominado quiste simple renal, que es un quiste generalmente de 1.5, 2 a 3 centímetros de diámetros, que se encuentra, aquí tenemos la ilustración, por ejemplo, aquí tenemos el riñón, un quistecito a nivel del polo superior del riñón, que mide 2, 3 centímetros,
Generalmente, ese tipo de quistes todavía no se sabe la causa, no se sabe a qué se debe, pero sí es bastante frecuente, ya que aproximadamente un 30% de pacientes mayores de 50 años va a tener un quiste simple renal. Puede ser en un solo riñón, puede ser en los dos riñones, pero generalmente esos quistes renales simples que no se sabe la causa no son malignos. Ahora, depende de la localización de ese quiste y del tamaño del quiste. Es por eso que es bastante importante que si usted tiene un quiste simple renal, usted vaya a un especialista, porque dependiendo de la localización, por ejemplo, si está por aquí en la periferia, no va a provocar ninguna alteración. Pero si está en el área de drenaje, en el hilio renal, por ejemplo, podría provocar obstrucción de manera que tendría que hacer una intervención quirúrgica, que es el drenaje del quiste. Además, si ese quiste crece excesivamente, sobre todo quistes que miden más de 5 centímetros, el otro día tuve un paciente con un quiste de 10 centímetros, casi del tamaño del mismo riñón, es importante el drenaje del quiste. Como había dicho anteriormente, a esos quistes lo que se le hace es, se le da seguimiento con imágenes, una sonografía de inicio, luego se le hace una tomografía o una resonancia y posteriormente se le da seguimiento evaluando el quiste cada 6 meses o cada año, dependiendo de la consideración del facultativo. Son quistes benignos, es decir, no es cáncer, son benignos y la mayoría de los quistes no tienen ninguna implicación clínica. Pero ¿quién le dirá eso? Su nefrólogo o el urólogo también puede decírselo. Pero es importante que usted se evalúe periódicamente. Hay otra enfermedad ya que es menos frecuente, pero que puede conllevar a insuficiencia renal crónica, que es la denominada poliquistosis renal autosómica dominante. Es una enfermedad que se hereda genéticamente de carácter autosómica dominante. ¿Qué significa eso? Que si yo Exacto. tengo un hijo y yo tengo el gen de la poliquistosis renal autosómica dominante, cada hijo que nazca producto de mí va a tener un 50% de posibilidades de tener el gen de la poliquistosis renal autosómica dominante. Y es una enfermedad relativamente frecuente. Por ejemplo, en Estados Unidos, 1 de cada 600 nacidos vivos tienen el gen de la poliquistosis renal autosómica dominante. ¿Cómo se va a manifestar esta enfermedad en el paciente? Aunque usted nazca con el gen de la poliquistosis renal autosómica dominante, usted va a nacer completamente sano. Ahora bien, a partir de la cuarta década de la vida, generalmente de los 30 a 40 años, usted va a ver que los riñones van a estar llenos de quistes. O sea, esos quistes que están pequeños inicialmente van a ir creciendo paulatinamente en la medida en que la persona va envejeciendo. Y son quistes en ambos riñones. Por eso es importantísimo de que si en una sonografía a usted le salió un quiste, aunque sea en un riñón, debe de ir, debe de consultar con el nefrólogo. Pues bien, Doctor, sí, mire, es interesante porque usted ha traído un tema que le quiero hacer dos preguntas breves antes de la ok. continuación de su desarrollo. Ok, acá. La poliquistosis renal autosómica dominante tiene el conocimiento en la población con otro nombre, porque primera vez que yo lo escucho y no sé si lo he escuchado de otra manera. Esa es la primera pregunta. Ok, el nombre quistes renales. Tengo enfermedad renal quística, así es que le dicen, o sea, ese es el nombre que tiene, no tiene otro nombre. Y todos los pacientes que tienen un familiar, el padre o la madre, tienen conocimiento de esta enfermedad,
que debería de ser más divulgada, porque mire, usted como periodista no la había escuchado mencionar, sin Ni embargo, leí. representa el 10% de todos los pacientes que están en diálisis en las unidades de diálisis del mundo, el 10% es secundario a esta enfermedad, la enfermedad poliquística renal autosómica dominante. O sea que es frecuente en el ámbito médico, lógicamente, es conocida prácticamente desde la universidad. Se le enseña a los estudiantes de medicina a conocer e identificar esta enfermedad. Pues Y bien, la otra pregunta, doctor, sí, es ¿qué problemas da? Porque vimos que en el quiste renal no hay un grave problema, a menos que esté en el área de excreción, de salida, el quiste. Pero estos, que son muchos, ¿tienen alguna correcto. inconveniente para la salud, molestia? Eh, Generalmente, los quistes van invadiendo completamente lo que se llama el parénquima. Todo el cuerpo del riñón se invade por quistes que en principio son pequeños. Luego los quistes arropan por completo cada riñón, o sea que la enfermedad es bilateral en ambos riñones, van a comprimir lo que es el tejido renal y lógicamente con el paso de los años van a destruir el parénquima renal y ese riñón que era un riñón se va a convertir ya en múltiples quistes, quistes que duplican en muchos casos y a veces hasta triplican el tamaño del riñón. Me explico. Las medidas de un riñón son aproximadamente de 10 a 12 centímetros de largo. Hemos tenido pacientes que tienen una longitud de cada riñón de 27 o 29 centímetros de longitud. O sea, prácticamente 3 veces el tamaño de un riñón normal a consecuencia de los múltiples quistes. ¿Qué trae como consecuencia esto? Primero, el riñón va a generar, va a provocar hipertensión arterial. O sea, que un paciente, como hemos visto, de 20 años, 25 años, que debutó con hipertensión arterial, cuando le hacemos la sonografía, luego de haberle hecho una historial clínica, vemos que el padre tiene riñones poliquísticos. Y luego vemos que la causa de la hipertensión arterial es esa poliquistosis renal, esos quistes en los riñones que han apretado tanto el riñón que los riñones disparan la secreción de una sustancia llamada renina y eso va a desencadenar hipertensión arterial en un paciente joven. Esos quistes continúan creciendo y creciendo y en ocasiones pueden provocar dolor, pueden provocar hematuria, que es sangre en la orina. Cuando se rompe un quiste, el contenido se elimina por la vía excretora y el paciente va a orinar sangre. Con mucha frecuencia esos pacientes van a tener infección de vías urinarias a repetición. También son pacientes formadores de cálculos renales y al cabo de unos años, ¿qué va a tener ese paciente? Una insuficiencia renal crónica. O sea, usted me dijo que si cuál es la complicación. La principal complicación de estos pacientes es que la mitad de esos pacientes van a llegar a tener una insuficiencia renal crónica. ¿Qué implica eso? Que son pacientes que van a ser dependientes de terapia de sustitución renal, es decir, pacientes que van a meritar tratamiento de diálisis o trasplante renal. Todavía, a la fecha, esa enfermedad no tiene cura. De manera que nosotros tenemos a muchos familiares de pacientes con riñones poliquísticos que es importantísimo que si ya tienen hipertensión arterial, por ejemplo, sobre todo esos pacientes jóvenes, como hemos visto de 20, 22, 23 años, que acudan al nefrólogo. ¿Por qué? ¿Y cómo Como entonces, un doctor, ustedes manejan esa situación si no tiene cura? excelente, no tiene cura, pero existen una serie de medicamentos que pueden enlentecer la progresión de esta enfermedad. Por ejemplo, si nosotros dejamos a estos pacientes y no le prestamos atención
es un paciente hipertenso severo. Si no le administramos medicamentos potentes para el manejo de la hipertensión arterial, es un paciente que va a evolucionar rápidamente hacia la insuficiencia renal crónica, a diferencia de si lo tenemos controlado. Igualmente, la enfermedad provoca eliminación de proteínas. Entonces nosotros tenemos que controlar la proteinuria en estos pacientes, controlar la tensión arterial, y actualmente hay algunos medicamentos, un tipo de diuréticos, por ejemplo, llamado tolvaptan, inhibidores de la vasopresina, que se ha demostrado desde el año 2014 que disminuyen la progresión de esta enfermedad. Pero es una enfermedad lenta, progresiva y es irreversible. Hay ocasiones en que tenemos unos quistes que crecen tanto que habría que hacer lo que es el drenaje quirúrgico de algunos de los quistes, porque crecen tanto que comprimen lo que es el diafragma, que es el músculo respiratorio más importante, y en estos casos el paciente puede tener insuficiencia respiratoria. Crecen tanto estos riñones que ocupan prácticamente toda la cavidad abdominal, y muchas veces hay que hacer nefrectomía, o sea, extirpar estos riñones que ya, lógicamente, no sirven, y lo que están provocando es que el paciente no pueda ni siquiera comer, porque crecen tanto que ocupan prácticamente toda la cavidad del abdomen. En esta Doctor, enfermedad, lo más, sí, no, siga adelante. detallando, siga detallando. Lo más importante es la prevención. Pero ¿cuál es la prevención? O sea, Ahí iba yo. si cada paciente que tiene el gen de la poliquistosis tiene posibilidad de que cada hijo, un 50%. Entonces lo ideal es evitar la procreación directa. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa enfermedad y cada embarazo hay un 50%, pues lo ideal es evitar que ese paciente que sea portador del gen o que sea enfermo de la poliquistosis renal, pues evite la fecundación, y va a ver lo que es la fecundación in vitro, porque imagínense ustedes, usted va a traer a la población un paciente enfermo, y ese paciente encima de eso va a traer una descendencia de pacientes enfermos. O sea que es una situación bastante delicada. Yo tengo en un centro de salud a una paciente de Cotuí. Ella tiene 29 años de edad, está en diálisis y tiene 8 hermanos. Y los 8 tienen el gen de la poliquistosis renal. Y tengo a un paciente de Santiago de los Caballeros también que está en diálisis. Tiene 14 hermanos y los 14 tienen el gen de la poliquistosis, de los cuales ya hay 5 que han requerido diálisis, incluyendo a su padre, que tenía insuficiencia renal crónica. O sea, es Doctor, importantísimo que la población conozca de estas enfermedades, que para la población general son enfermedades raras, porque imagínense ustedes como periodistas, no la habían escuchado. Sin embargo, cuando hablamos del 10% de todos los pacientes que están en diálisis es por esta enfermedad, no es una enfermedad rara, es una enfermedad bastante frecuente. doctor, yo tengo como 8 o 10 años haciéndome sonografías anuales dentro de la prevención. Okay. Y Sí. siempre me salen unos quistes renales y hepáticos, algunos. Los doctores muy buenos que me han evaluado, sobre todo gastros, me dicen Sí. que eso a esta altura todavía no representa peligro, pero tienen 5 o 6 años ahí que me están saliendo de manera frecuente. Eso es común, eso es verdad que puede tener control. Es muy común. Con decirle que el 90% de pacientes mayores de 90 años tienen quistes renales y pueden tener quistes hepáticos. Pero, como le dijeron sus médicos, es importantísimo darse seguimiento con imágenes. ¿Por qué? Porque de repente usted tiene quistes simples renales que son benignos, pero bueno,
hay una frecuencia, sobre todo en pacientes que tienen ya insuficiencia renal crónica. Es muy buena esa pregunta. Todos los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, después de tener 3 años ya en diálisis, o la mayoría de los pacientes, más del 40% desarrollan quistes renales adquiridos. ¿Y cuál es el problema de esos quistes adquiridos? Que pueden degenerar en cáncer de riñón. A veces el paciente me pregunta, pero doctor, ya mis riñones no sirven, estoy en diálisis, ¿y por qué usted me manda a hacer sonografía todos los años? No es para ver cómo están esos riñones, porque ya esos riñones no están funcionando. Es para ver esos quistes adquiridos que no tengan un crecimiento desordenado. Porque si de repente un quiste que medía 1 centímetro el año pasado y hoy mide 5 centímetros y es completamente diferente, ya usted piensa en malignidad. Entonces, un paciente que tiene insuficiencia renal crónica y que tenga un quiste renal, pues se le hace una nefrectomía, si nosotros pensamos en malignidad. Y, por ejemplo, el cáncer de riñón, la principal manifestación clínica es la hematuria, es decir, sangre en la orina. Pero estos pacientes que no tienen orina, que no orinan porque están en diálisis, no van a poder manifestar ese signo que es el primordial, que es la sangre en la orina. Y por eso le hacemos una sonografía abdominal. Con respecto a los quistes adquiridos en pacientes que no tienen insuficiencia renal, es precisamente eso, una sonografía anual. Cuando usted lo considere, cuando el médico lo considere, le hace una tomografía sin contraste y ahí se va a ver la característica del quiste. Generalmente, los quistes simples renales lo que tienen es líquido en su interior, o sea que no son de contenido sólido. Ahora, si tenemos un quiste sólido o muy vascularizado, pues ya uno piensa un quiste complejo en otra entidad clínica. Por eso es importante, y nosotros decimos, ese chequeo rutinario, esa sonografía que nosotros le indicamos a ese paciente periódicamente, una sonografía abdominal, una sonografía pélvica, sobre todo a las mujeres, es bastante importante. Con respecto a la enfermedad poliquística, sí, antes de que se me olvide, la enfermedad poliquística autosómica dominante se le llama el síndrome de la poliquistosis renal autosómica dominante, porque ese paciente también va a tener múltiples quistes a nivel de hígado, quistes en el vaso, quistes a nivel de los testículos. Tiene la posibilidad de tener el 10% aneurismas cerebrales. Tienen prolapso de la válvula mitral. O sea que esos pacientes que nacen con el gen de la poliquistosis renal autosómica dominante, es imprescindible ese chequeo rutinario con su nefrólogo, que lo va a preparar lógicamente para cuando ya necesite tratamiento de sustitución renal, es decir, hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal, que quiero darle una buena esperanza. O sea, los pacientes con quistes renales que se trasplantan, le va bastante bien trasplantado. O sea, son uno de los mejores pacientes que responden a ese trasplante. Preguntas. Doctor Polanco, mire, retrocediendo un poquito en los puntos que usted ha tratado sobre esto de poliquistosis renal, autosómica dominante, quisiera en el aspecto de la fecundación, de la recomendación que dan ustedes los profesionales, por razones obvias que explicó, ¿aplica eso tanto al hombre como a la mujer? Claro, claro, la mujer igualmente, si tiene el gen de la poliquistosis, se lo puede transmitir completamente a sus hijos. O sea, oigan cómo es, un 50% de posibilidad de que se lo transmita en cada embarazo. O sea, eso no significa de que si tiene 10 hijos van a salir 5 con el gen y 5 van a salir limpios. No, pueden salir los 10 con el gen de la poliquistosis porque es 50% en cada embarazo y cada embarazo es completamente diferente. Por eso les explicaba hace un momentito que tenemos dializándose a 2 pacientes, una que tiene 9 hermanos, los 9 tienen riñones poliquísticos y otro con 14 hermanos, que los 14 salieron. Eso es porque un 50% de posibilidades en cada embarazo. O sea, tanto la mujer, la madre, como el padre pueden transmitirle de igual manera el gen de la poliquistosis renal autosómica dominante. Ahora,
Existe también otra enfermedad quística que es menos frecuente, que se presenta uno en cada 20.000 a 40.000 nacidos, que es la poliquistosis renal autosómica recesiva. Ya aquí, cada padre tiene el gen, no tiene la enfermedad, sino tiene un gen que los dos padres se unen y le transmiten cada uno un gen, y el niño va a nacer con esa enfermedad. Y estos niños tienen ya un mal pronóstico. Por suerte, es muy poco frecuente. No he visto todavía un solo caso de la poliquistosis renal autosómica recesiva, pero el pediatra, inmediatamente el niño nace, se hace el diagnóstico. Incluso puede hacerse el diagnóstico intraútero por sonografía obstétrica. El sonografista ve los quistes gigantes en ese niño que está en el vientre de la madre. Desafortunadamente, estos niños, la mayoría nacen y mueren por una insuficiencia respiratoria, porque los riñones han crecido tanto que impiden el desarrollo adecuado de los pulmones, y el paciente muere por una insuficiencia respiratoria. O sea que en medicina tenemos muchas enfermedades que algunas podrían ser raras, otras que si nosotros no las comentamos por aquí, pero que periódicamente se ven, y que es importantísimo que la población esté educada sobre estas enfermedades por la posibilidad de la prevención. Pues una mujer que tenga riñones poliquísticos, lo ideal es que no se embarace. Ella puede ser reservorio de un embarazo, puede una fertilización in vitro, podría ser, pero si es de sus propios genes, sabe que tiene las posibilidades de llevar un hijo con una enfermedad. Doctor, finalmente ya, porque el tiempo se nos redondea, en la medicina tiene varios actores. Uno que las recibe, que es el paciente, que es la población que requiere permanentemente la atención, ya sea preventiva o curativa. Otra es el médico, que tiene que brindar ese servicio. Y el otro sector para mí es la encargada de la planificación y del desarrollo, el brindis de la política de salud de cualquier estado. A esos tres sectores, yo quiero que usted brevemente me le dé un mensaje de cómo podemos abarcar esta prevención en el caso de los quistes renales y esta poliquísticas dominante, como usted le ha llamado. Bien, el actor principal entiendo yo que es el paciente. Muy interesante esa pregunta. O sea, tenemos que estar conscientes, todos los familiares de primera generación de un paciente, o el mismo paciente que tiene la poliquistosis renal autosómica dominante, debe estar consciente de que esta enfermedad se va a transmitir, tiene la posibilidad de transmitirse, aunque hay un 15% de la transmisión de la enfermedad que es de novo. Oigan eso, usted no tiene ningún familiar con la enfermedad y de repente se presentó en usted un 15%. Pero si usted la tiene, por favor, trate de no dejar embarazada a ninguna mujer. Tiene que tener bastante precaución con eso, porque usted no quiere traer un hijo que lamentablemente tenga el gen de la poliquistosis y que siga transmitiendo la enfermedad. Doctor, mencione ahí al mismo tiempo y trate, si usted es mujer, de no quedar embarazada. Por eso le hice la pregunta hace un rato, porque da la impresión de que el padre, ya usted lo explicó, pero ahora que menciona y le da la recomendación al hombre, le sugiero que debe ser a la pareja. Sí, no, claro, la pareja de esa persona que tiene riñones poliquísticos, cuando es la mujer, o sea, cuando salir es la mujer embarazada. No, también. Y la mujer que tiene el gen de la poliquistosis, por ejemplo, en un centro de salud donde yo laboro, teníamos a una dama con riñones poliquísticos que ella dejó 3 hijos, o sea, ya falleció lógicamente hace como 6 meses, y dejó a 3 niñas o 3 adolescentes que usted no sabe, o sea, nosotros no sabemos ahora mismo cuáles de esas ahora mismo tienen el gen de la poliquistosis. O sea, que trate de no salir embarazada. A los médicos, Ahí va la parte.
mayor pesquisaje, vamos a hacer la sonografía, vamos a hacer la interpretación. Y si usted vio que por la historia clínica esa paciente o ese paciente tienen el gen de la poliquistosis renal, envíela al nefrólogo porque tendrán que recibir rutinario de parte de nosotros. Eso es A para el los médico rectores de la, primario. claro, a los rectores de la salud es importante que periódicamente se hagan programas de prevención y ahí se hable no solamente de esta enfermedad, sino de las enfermedades de transmisión que son genéticas, porque no solamente tenemos la poliquistosis renal autosómica dominante, sino que tenemos la anemia falciforme, entre otras, la falsemia, que somos, o sea, no sé exactamente qué porcentaje de la población dominicana es falsémica, pero hay zonas donde ustedes se van a sorprender de la cantidad de pacientes falsémicos que hay, sobre todo San Cristóbal. ¿Por qué? Porque no hay políticas de prevención. Y estas enfermedades que se heredan de carácter autosómico dominante o recesivo, es bastante importante que se le preste atención, como hay países vecinos, como por ejemplo Cuba, que se le presta bastante atención a estas enfermedades genéticas. Y si usted sabe que tiene Bueno, la poliquistosis autosómica dominante, les exhortamos a que acuda desde hoy mismo a su nefrólogo. Hasta el próximo lunes. bueno, el paciente conciencia debe acudir y debe tener precaución para no multiplicar esta enfermedad. Al que brinda el servicio, que es el médico, no simplemente tratarlo con simpleza, de ya te hice un examen general y te mando para tu casa, sino que haya una inclinación a que el facultativo especialista de la materia, del área, en este caso el nefrólogo, vea ese riñón con profundidad y al Estado que planifica, que tiene que brindar que la cobertura general, por la razón que sea, bien sea por este desastre que tenemos llamado Ley 8701, donde no se gobierna por la ley, sino por el interés mercurial de los que brindan el servicio en términos empresariales, y el Estado que tenga que obligar a que ese servicio no esté medalaganariamente dirigido por estas compañías que cuando la mayor parte no les da la voluntad de cubrir ni de permitir que un chequeo rutinario como ese pueda ser cubierto por las aseguradoras. Doctor, gracias por su intervención, su cátedra de cada lunes aquí en este Periodismo y Sociedad, y les ruego que no asuma lo último que yo dije aquí. Eso es estrictamente responsabilidad mía en ese caso. Así es que nos veremos el próximo lunes, doctor. Muchas gracias. Si Dios quiere, hasta luego. Vamos a una pausa y volveremos en breve. Yo tendré que pedir un permiso después de esta pausa y entonces les dejo con Gregory Caimares aquí. Bien, estamos acá en lo que resta de programa. Miren, quiero, como muchos de ustedes lo conocen, solidarizarme con los familiares del querido Margaro. Traté en varias ocasiones a Margaro, un ser inofensivo, Nicolás Díaz, un humorista natural, santiaguero, tantos años alegrándonos. Lo digo con una sonrisa en la cara, y es quizás una paradoja porque acaba de fallecer, pero verdaderamente el recuerdo de su figura, de su impronta, de lo que nos entregó como arte, pues pienso que él sería la primera persona que le gustaría que lo recordemos siempre con satisfacción, con alegría. Nicolás Díaz Margaro, paz a su alma, paz a su alma, paz al alma de Margaro. Hay una situación en República Dominicana que la tratamos acá la semana pasada con el doctor Ángel Bello, con el psicólogo Ángel Bello, y es la violencia.
En una de esas aristas de la violencia está la parte que tiene que ver con la delincuencia. Vemos a cada momento en los noticiarios de televisión, en los periódicos, en las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, cuántas situaciones están pasando de, sobre todo, atracos y asaltos a mano armada. Verdaderamente es una situación bastante preocupante. Hay personas que mencionan, dependiendo la óptica de cómo lo evalúan la situación, de que puede haber algo de percepción. Hay cifras estadísticas, sobre todo de la Policía Nacional, que dicen que el índice de criminalidad no está en el nivel más alto, que por el contrario ha descendido. Bueno, piense usted que es percepción, o crea usted que es percepción, o sienta usted que es realidad. La verdadera situación es que no son irreales estas situaciones que tan a menudo estamos mirando, donde personas lamentablemente o pierden la vida o son heridas, y ¿por qué no? Solamente participar como víctima en una de estas situaciones deja una laceración psicológica en la persona que quizás duren años para poder borrarse o nunca se borren esos dramas por los cuales viven situaciones. Vimos la semana pasada el caso del asesinato de un abogado en la ciudad de Santiago, en su casa cuando fue a recoger el periódico. Eso me recuerda a una persona que conocí, un crimen similar, muy parecido, que buscando el periódico hacía unos 7, 8 años aquí en la capital, pues fue asesinado con una característica similar. No hay freno, aparentemente, a cometer actos de esta naturaleza. Lo más reciente que pude observar, no sé cuáles de ustedes lo ha visualizado esto, fue un atraco que se realizó a un supermercado. 5 personas se desmontan de una jipeta. La jipeta arranca cuando ellos se desmontan para dar la vuelta y posicionarse en la dirección en que venían, para cuando ellos terminaran de realizar el atraco al supermercado. O sea, tal como si fuese una planificación con el reloj, da la vuelta a la jipeta ya en el momento en que la jipeta está cambiando de dirección. Ellos terminan, se llevan todo de todas las cajas, golpean al guardián, al vigilante, golpean a las cajeras y con una cronometría fantástica se montan en el vehículo y arrancan raudos y veloces. O sea, están avanzando en esa área también. Están avanzando, no es solamente el simple atraco de un motorista con uno atrás y que le llevan el celular a la mujer, al hombre, a quien sea. ¿Dónde va a llegar esta situación? ¿Dónde va a disminuir? ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lamentablemente es una situación que preocupa y mete miedo, como dice la canción, horripila y mete miedo de verdad. Hay otros temas, como es el tema de la política, un proselitismo abierto. Vemos las actividades de todos los partidos, cómo se están realizando a nivel nacional, y vemos también que el tiempo va cruzando, va pasando, llega ya para el último trimestre de este año. El Partido de la Liberación Dominicana, 16 de octubre, escogerá su candidato o candidata presidencial, porque hay 2 damas participando en la contienda, junto a 3 caballeros, junto a 2 caballeros. Son 4 ellos. 5, sí, porque está Luis, no recuerdo el apellido de Luis. Bueno,
Tenemos 5 participantes en el partido. Luis de León, un lapsus, el gran amigo Luis de León, lapsé su nombre. Pues ya ese partido, que es de la principalía, de los 3 principales partidos de acá, escoge su candidato este año. Y el próximo año, a mediados de año, ya los otros partidos tendrán que escoger su candidato presidencial. Ya pasó el tiempo, ya vamos para buscar candidatos para elecciones generales en 2024. El tiempo pasa rápido y la Navidad está al llegar. Vamos a una pausa, porque como digo, el tiempo pasa rápido aquí también en el programa. Bien, hay una ley, la ley en República Dominicana 05 del año 2013 sobre la discapacidad. Esta ley está pidiéndose que sea respetada y sea aplicada. Y en ese sentido tenemos una muestra que se hizo evidente en el día de ayer con una marcha aquí en la ciudad capital hacia el Congreso, desde las cercanías del mismo Congreso y para terminar en el Congreso Nacional, frente al edificio que aloja la Asamblea, que aloja el Congreso de la República, realizó la Fundación Damas de Negro. Fundación Damas de Negro pide que a los incapacitados, sobre todo a los jóvenes que tienen autismo, les sean cumplidas las normas establecidas, las disposiciones establecidas en esta ley. Ellas indican que son madres con autismo, los cuales muchos de ellos no tienen techo, no cuentan con un seguro de salud y no están incluidos en el programa de medicamentos de alto costo. Además, dicen ellas que falta capacitación y un censo. Es importante esto, un censo para saber cuántas personas tienen autismo u otra capacidad y otras necesidades en la República Dominicana. Interesante manifestación de solicitud de que se atienda el respeto al cumplimiento de una ley que ya va a cumplir 10 años. Las Damas de Negro iniciaron con esta actividad un proceso que esperamos sea escuchado, porque verdaderamente una persona con autismo es una persona que necesita la atención no solo de su familia, sino también sobre todo de la sociedad. Con este breve comentario finaliza la emisión del día de hoy, la edición del día de hoy de Periodismo y Sociedad. Hasta mañana a las 8 de la mañana, Dios mediante.